Muy bien, entramos ya a la etapa de las entrevistas. Nuestro primer invitado, el doctor Eduardo Peña, él es el presidente del directorio del Instituto de Seguridad Social. Él tiene muy poco tiempo en funciones, pero él ha dado cuenta de lo que hace a través de los medios de comunicación y está predispuesto al día de hoy, el que a través de nuestras preguntas también se pueda saber cómo marcha el seguro social. Recuerden todos los ecuatorianos, hay preocupaciones desde hace muchos años de que el Seguro Social en algún momento quiebre porque le faltan recursos, ingresos y por supuesto cada vez es mayor la cuantía para pagar a los jubilados. ¿Cuál es la situación en estos momentos del instituto, doctor? Bienvenido a Gracias, Punto de Orden. Fernando, Andrés, saludos a la audiencia y a la teleaudiencia de Radio Centro. Déjame primero hacer un comentario de lo que ustedes conversaban antes. Yo también he sentido esa paz relativa en este feriado, en donde se ve un trabajo muy efectivo de las Fuerzas Armadas y de la policía, dándole tranquilidad a la gente y pudiendo disfrutar a los tiempos de un feriado en paz. Punto para el gobierno. Ahora sí, vámonos al tema de la seguridad social. Bueno, a ver, en tiempo real, en tiempo actual, hoy el seguro no tiene problemas todavía, pero si nosotros no hacemos los deberes bien, tendremos problemas en el futuro cercano. ¿A qué me refiero con esto? La seguridad social, que fue pensada hace 93 años, tiene una realidad absolutamente diferente a la del inicio. Es decir, hace 93 años, usted se jubilaba a los 65 años, y la expectativa de vida era 71 años para los ecuatorianos. Hoy la expectativa de vida está entre 81 y 84 años. Es decir, usted se sigue jubilando a los 65, pero se va a morir en promedio a los 83, 84 años. Entonces, esa diferencia entre 71 y 83 son 13 o 14 años que no estaban programados actuarialmente el momento que se empezó la jubilación hace 90 años. Primer factor. Segundo, hay menos nacidos, o sea, hay menos personas nacen hoy, hace 93 años, ustedes se recordarán, principios del siglo XX, la cantidad de hijos que tenía una familia está entre 4 y 5, hoy es 2.1, es decir, hay un potencial menor número de aportantes en el futuro y eso debe afectar el cálculo actuarial respecto a las jubilaciones, es decir, se nos acorta la base. Y en tercer lugar, se programaron cosas en el camino que nunca estuvieron actuarialmente bien programadas. Por ejemplo, si usted recibe 14 aportaciones cuando se jubila, pero cotizó solo 12, esas 2 aportaciones extra nunca estuvieron programadas. Entonces eso afecta la viabilidad de la jubilación. Todo esto sumado hace que hoy nosotros deberemos revisar los montos de aportación, el monto de la jubilación incluso. Acuérdense que la ley es hoy que es los 5 mejores años. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Un trabajador cuando se va a jubilar le dice al jefe, oiga, auménteme la aportación para coger más cuando me jubile, estos últimos años que me faltan. Y los jefes a veces acceden a estos hábitos no programados actuarialmente. Entonces, todo eso sumado hace que hoy tengamos que revisar todo. El promedio de años, que la idea es llevarlo a 15, a 20 o a 25 años, de manera que el promedio, o sea, tu jubilación va a tener sindéresis con tus aportaciones de toda la vida, no con solamente 5 años, eso hay que cambiarlo. ¿Cuánto es el monto de aportación para jubilación? Habrá que revisarlo en la Asamblea Nacional y habrá que subirlo. ¿A dónde tiene que subir? Posiblemente esto tenga una pendiente que lo lleve de 20.6, que es hoy la aportación, a 25, a 28, quizás hasta 30, porque es la manera en que en el futuro se va a poder seguir pagando la jubilación. Eduardo, bienvenido a Centro Debate. Gracias. A Punto de Orden. Una de las preocupaciones que existen en el diario vivir, no digamos puntualmente, es el tema de la atención en los hospitales y eventualmente esto de las famosas citas que están retrasadas. ¿Qué hay de cierto en toda esta dinámica del call center, de que hay ausencia de atención, de que hay personas que se quejan en las redes sociales de que supuestamente no se los puede operar, la típica cómprame medicinas afuera? ¿Esta suerte de leyenda urbana o es real o hay un déficit de atención en el seguro? A ver, en global, el sistema estaba diseñado para atender afiliados. Afiliados activos son 3.200.000, entonces
Esa era la capacidad que tenía el Seguro Social. Bueno, antes, en la época que se tomaron estas medidas también, seguramente no eran 3.200.000, eran 2 millones y pico. Pero en ese momento se dijo, ok, los hijos de entre 3 y 18 años pueden tener acceso. Esos hijos no estaban programados en el sistema. Entonces, si usted le mete a un sistema que está programado para 2 millones, tomemos en el día de hoy, para 3.200.000, y usted atiende 8 millones, esos 5 millones que son esposas, hijos, qué sé yo, que nunca aportaron, no estaban dentro de la programación de la Seguridad Social para atención de salud. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, al asistir esta masa inmensa de usuarios, colapsa el sistema. Sí, clarísimo. Entonces, ¿qué hizo la Seguridad Social? Dijo, ok, señores, voy a usar prestadores externos. Y entonces empezó a llamar a las clínicas privadas y luego a otros prestadores que empezaron a construir centros para dar atención primaria, secundaria, incluso las clínicas hoy tenemos de tercer nivel. Y eso hizo que de alguna manera se alivie esta presión que había sobre el sistema de seguridad social solito. O sea, digamos, los 101 hospitales tenían que darle cabida a toda esta gente. Con los prestadores aliviamos el problema. Siempre en las redes sociales alguien se va a quejar y efectivamente en alguna época hubo mucho desabastecimiento en los hospitales respecto a las medicinas, por ejemplo. Hoy están entre 70 y 80% abastecidos. Es decir, y nos hemos enfocado en los 100 medicamentos de mayor rotación, de manera que esos no falten nunca. Por ahí a veces nos falta algún medicamento de especialidad, que es, por ejemplo, para trasplantados renales que necesitan inmunosupresores, y eso podría eventualmente demorarse en llevar la remesa de medicamentos que son de alta especialidad. Felizmente ahí no tenemos un número grande de pacientes, sin embargo, todos se quejan, obviamente, porque te falta la medicina. Entonces, hoy lo que hemos tratado es de que los hospitales estén suficientemente abastecidos y los centros primarios de atención es donde deberías retener el 70% de las consultas. Es decir, la gente que va porque dice me duele la garganta o tengo un proceso gripal y tú lo puedes examinar, diagnosticar y mandarlo a su casa con medicación. Por supuesto. O sea, ahí se queda pues el 70-75% de las consultas. Luego vienen ya, si tienes pues una neumonía o si tienes algún proceso ya más avanzado, tienes que derivarlo ahí sí a un centro más especializado, en donde también estamos con un flujo interesante. Ahora, ¿qué pasó con los prestadores externos? Que hubo una proliferación excesiva de prestadores externos, muchos de los cuales, o algunos de los cuales, cometieron abusos contra la seguridad social, como por ejemplo facturar citas no realizadas, como por ejemplo contratar personal del IES en el mismo horario en el que tendrán tarjeta en el hospital, en el centro o en el subcentro, y llevárselos a dar consulta privada. Típica la del sabido, ¿no? Con facturación. El sabido sí, criollo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero, hemos investigado, pues obviamente, los RUCs, es una investigación que está en marcha. Enviaremos los resultados a la Fiscalía y a la Contraloría para que procesen a estas compañías sinvergüenzas y a estos empleados sinvergüenzas. En los chats, estos famosos que hemos seguido todos los días y los seguimos haciendo, se relaciona el tema del narcotráfico con la corrupción. Al final son los mismos. Y hay uno que le dice nada menos que a un narcotraficante: no ha pensado en meterse a las empresas públicas, debería meterse, mire, ahí está el dinero. Y, por ejemplo, hay que escoger a las principales, en donde se puede ganar mucho dinero. El seguro social, las telefónicas, las eléctricas, el petróleo. Eso se lo dice un operador delincuente que ha estado viviendo de esto y muy rico desde hace mucho tiempo. Y el otro dice, sí, lo voy a pensar, el narcotraficante. Todo esto, sin duda, si se ha dado, es porque había el permiso para hacerlo. El permiso para hacerlo. Nadie entra a la casa de alguien, y peor aún, a una institución en donde hay, por ejemplo, un presidente representante del presidente de la República en el directorio de la Seguridad Social. No es que entran porque quieren, pues, les abren las puertas. Entonces, con un administrador conocedor de la materia médica, como el caso del doctor Eduardo Peña, conocedor de administración y un hombre reconocido por su honestidad, no hay lugar a que ocurra lo que ha venido sucediendo en el país. Pues es que a mí no se me ocurre que personas que incluso se conoce, tienen dinero, han llegado a estas instancias a dirigir el Seguro Social,
No se me ocurre que esas personas hayan ido para cometer actos de corrupción o permitir actos de corrupción para luego recibir los réditos de aquello. Entonces, el Seguro Social está en soletas también por mucho de esto. ¿Se va a terminar, se va a erradicar, doctor? Sí, bueno, vamos a tratar. Acuérdate que el tema de la corrupción es un tema complicado. Cuando tú empiezas a detectar irregularidades, y hablamos ahorita de los hospitales, nosotros tenemos también un número excesivo de empleados. Hay alrededor de 34.000 funcionarios en la Seguridad Social. Es un número demasiado alto. Es decir, tú deberías operar con menos personas. Pero ¿por qué hay este número, Fernando? Y la causa ahí es porque finalmente muchos políticos han decidido que tienen algún pariente, algún primo, algún tío, algún qué sé yo, y es, oye, pero dale un empleo en el Seguro Social. Y entonces nos han llenado los hospitales. Hoy el Carlos Andrade Marín, por ejemplo, tiene 3.900 funcionarios. Es demasiado, o sea, debería tener menos. Hicimos ya unas primeras evaluaciones y a estas alturas, en términos generales, debemos haber prescindido de unos 830 contratos ocasionales desde el mes de diciembre del año pasado. ¿Sí sabes qué ha pasado? Nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no es que, y por supuesto, estos no son pues empleados administrativos, netamente. Son médicos, enfermeras y empleados administrativos y funcionarios de carrera o funcionarios que tienen estos contratos ocasionales que estaban por algún motivo calentando el puesto, o sea, que no tienen una incidencia en el nivel de eficiencia de atención. Entonces, eso hay que seguirlo haciendo porque es parte de la corrupción, es que te asignen un puesto en un hospital o en un centro o en un lugar del Seguro Social, en donde al fin del día, si vas, bien, y si no vas, no pasa nada. Es decir, es parte del tema corrupción que estamos tratando de combatir, es decir, adelgazar a la seguridad social. Recuerdo yo en la pandemia cuando se inició esta crisis de delincuencia organizada dentro de los hospitales y el Seguro Social, había un director, Paul Granda, si no me equivoco, en ese entonces. Recuerdo yo cuando ya lo cuestionaban, qué es lo que está pasando dentro del seguro, estamos en pandemia y se sabe que se sacan las medicinas y demás. Y él dijo que ya se estaba resolviendo, que se había creado un comité de ética. Y yo, la verdad, me reí. ¿Cómo se soluciona un tema de corrupción creando un comité de ética con los mismos que están generando la corrupción? Y claro, el señor luego fue procesado, tuvo que dejar la institución. ¿Cómo se puede manejar esto? Reitero en el tema, porque de nada va a servir lo otro si se siguen robando los recursos del Seguro Social. Claro, a ver, y ahí un poco es, si yo tampoco creo mucho en los comités de ética, yo creo señores, como tenemos que... Mira, los técnicos de la Seguridad Social están claros de que el sistema como está no aguanta indefinidamente. Es decir, si nosotros no tomamos acciones hoy, lo que decía yo al principio del programa, sí. Si nosotros no empezamos a tomar acciones hoy, esto no tiene futuro. ¿Por qué? Porque entre la corrupción, entre el mal cálculo, es decir, el hecho de que el seguro era percibido como una vaca que da leche ilimitadamente. Si tenemos hoy deudas con los prestadores, yo he tenido que sentarme con prestadores a decirles, señores, a ver, para ser gráficos, el promedio de prestaciones externas en el año 2022 llegó a un nivel de $600 millones anuales. En el 2023 subió a 900 millones. No tenemos 900 millones para pagar prestadores, tenemos 500. Entonces tenemos que bajar el número de prestaciones hasta máximo $500 millones. ¿Qué es lo que podemos pagar? ¿Qué hemos hecho? Sí, los prestadores, señores, devuélvanme a mis pacientes, porque mis hospitales encima no están pues al 100% de ocupación, o sea, salvo excepciones que están al 95, al 96. La mayoría están al 70, ¿pero por qué? Porque se fueron los pacientes a estos prestadores que tenían pues instalaciones más modernas, con servicios ciertamente de primera, que empezaron incluso a llamar por teléfono a los usuarios y en algún punto a los afiliados, y en algún punto cuando se dieron cuenta que estaban operando con 100% de dependencia del IES, yo les decía a los prestadores, señores, el IES para ustedes es una droga. Ustedes no pueden depender 100% afiliados. Es un error. Ustedes tienen que empezar a venderle al resto de ecuatorianos. Hay 10 millones de personas que pueden contratar servicios de prestación. Es decir, no solamente los afiliados deben ser sus usuarios. ¿Por qué? Porque si yo tengo problemas de flujo, yo IES, y yo tengo gripe, ustedes con 100% de dependencia, les va a dar neumonía grave. Entonces, lo que está pasando hoy es eso. Los recursos del IES ya no son los recursos de hace 4 años, en donde tenías muchísimos recursos. Hoy no tienes tantos. Hoy tienes 573.000 jubilados por vejez.
30.000 por invalidez, 14.000 por discapacidad, 169.000 por Montepío. Tienes 788.000 jubilados que tienes que pagar puntualmente. Entonces, sí tienes los recursos y los vas a tener los próximos 2 o 3 años, pero luego vas a tener problemas si es que no resuelves hoy el problema. O sea, hoy tienes que ir a la Asamblea a decir, señores, hay que afectar a la Seguridad Social, hay que cambiar la contribución para jubilación y para salud. Esa era la pregunta, Eduardo, y como presidencia de la República y como presidencia del Consejo Directivo, es un gobierno transitorio, es un gobierno interino. ¿Qué es lo que ustedes aspirarían como gobierno en estos próximos 12 meses? Es decir, plantearle este tema a la Asamblea y que la Asamblea, ya sabemos que hay posiciones radicales en materia de impuestos o de subida de aranceles o de tasas que son los socialcristianos y los amigos correístas. Entonces la pregunta es, ¿ustedes aspirarían en este gran pacto social que vemos hoy que existe en la Asamblea y que está dándole ese espaldarazo al presidente de la República de que entiendan la gravedad de lo que existe hoy en el Seguro Social? ¿Ustedes como gobierno qué se han planteado en estos 12 meses? A ver, en primer lugar es contarle, o sea, es un problema que existe y que hay que hablarlo públicamente. Entonces, parte de mi razón de estar hoy es ponerlo en la palestra. Señores, este problema es un problema real, es un problema que existe y es un problema sobre el cual hay que tomar medidas. ¿Cómo se lo está haciendo ahora? Perdón que te interrumpa, con los impuestos y con de la crisis del gobierno, ¿no? ¿Verdad? Sí, estamos sí, en exactamente la misma situación. Exactamente la misma situación. La diferencia acá es que los pecados que cometimos en el pasado y que posiblemente cometieron diferentes administraciones, porque acuérdate que este cálculo actuarial del que yo hablo hoy, podía haber hecho hace 15 años. O sea, el momento que tú decías, señores, van a haber más participantes, pero voy a hacer un ajuste en la aportación, eso era lo que teníamos que hacer, es decir, no solamente aumentar los beneficios, fondear esos beneficios para no tener el problema que tenemos hoy, en donde no alcanza. Entonces tú dices, sí, muchos años después lo que hace es crece la bola de nieve y llega un punto en que las medidas van a ser inmediatas. No llegamos a ese punto, pero estamos cerca. Entonces, mientras más nos acercamos al punto de no retorno, más graves serán las medidas a tomar. Es decir, yo no quisiera que estos 780.000 jubilados se vayan mañana a Carondelet a decir, señor, págueme mi jubilación porque la Seguridad Social no tiene. Que ya tenemos un antecedente con el gobierno que se demoró 8 o 10 días en pagar el sueldo de enero. O sea, esta es una situación que puede repetirse en el Seguro Social, lo cual sería gravísimo. Podría repetirse en el futuro. En el futuro, ¿no? Entonces, claro, cuando yo te cuento y le voy a la Asamblea y le enseño los números y le digo, señores, las alternativas son o sea, porque hay que afectar a todo un poco. Es decir, la fórmula de jubilación que tenemos hoy desarrollada en conjunto con técnicos del BIES, tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Augusto Latorre. Acuérdate que ya en el gobierno de Guillermo Lasso, o sea, el problema, digamos, cada vez es más visible, claro, porque el tamaño de la bola sigue creciendo, digamos. Ahora, es muy importante el que en la forma como usted se está manifestando, está a cargo del Seguro Social en estos momentos. Estamos hablando, por un lado, por ejemplo, la aportación, y esto desde el ángulo del análisis económico del país. Se dice que tiene que achicar el Estado, que tiene que reducir los gastos del gobierno, entre otras cosas, aquello del aporte del 40%, como que señalan, debe desaparecer. Entonces estamos hablando hacia el futuro de un seguro social sin el 40% del aporte del gobierno. Estamos hablando de un seguro que usted dice podría las aportaciones llegar a subir hasta el 28% 30, incluso. Sí. ¿Qué pasa con esa cantidad de personas que se hacen atender y que son a través del seguro campesino y por supuesto los familiares de menores a 18 años? ¿Qué va a pasar con todo esto para transparentar, para poder sanear al Seguro Social? ¿Se lo va a ejecutar? Claro, a ver, Seguro Social Campesino. Hay muchos no campesinos que se afilian porque es muy barato. Pero es verdad. A ver, es que echa la ley, echa la trampa. Entonces, tienes que ir a investigar. Señores, a ver, tráigame, ¿cuál es su cultivo? Usted tiene melloco, qué sé yo. A ver, tiene papa, sí, tiene vaca, no sé. Pero venga, porque ahí sí lo acepto. Y para eso está diseñado el sistema. Habrá que hacerles ajustes al precio, sí, porque creo que es $2.50 con 50 centavos al mes. Entonces, ¿cuánto le llega a salud de la aportación de un sueldo básico, que hoy es $460? Estamos hablando de $40, $45. Eso es lo que va para salud. Y con $40 usted atiende en los hospitales al señor, al afiliado, a la esposa y a los hijos. 2.1 hijos promedio por pareja. Entonces, son
4 aportantes, $40. ¿Ustedes creen que alcanza? Esa es la pregunta. Entonces, si no alcanza, pues hay que... Paola, hay que cobrar más. Yo tengo una pregunta. El IES quiere más afiliados, buscará a los jóvenes desde los 15 años. El presidente Eduardo Peña considera que los afiliados deben pagar más y por más tiempo para garantizar la sostenibilidad. ¿Cómo es esto de los jóvenes de 15 años que se afilien? Sub-24 se llama el plan. Ok. Y es, si tienes entre 15 y 24 años, no vas a pagar una cuota mínima que es $80 y pico, $80. Te vamos a afiliar con $50. ¿Por qué? Porque te vamos a dar todos los beneficios de salud, posiblemente entre 15 y 18 los tienes ya. Pero empiezas a hacer un ahorro que eventualmente, pues, si todavía no trabajas y tu papá te dice, ok, te voy a empezar a pagar la afiliación, para que cuando cumplas 18 años puedas hacer un préstamo hipotecario, porque ahí sí verás que la matemática justifica el hecho de que tú empieces a los 16, a los 17 o a los 18 años a aportar. Si tú te vas a comprar tu primera casa a los 20 años y ya has aportado 3 años, tienes una historia de aportación. Y si es tu primera casa y es tu única casa, la tasa que te vamos a dar es 6% anual. Y te vamos a financiar hoy hasta 25 años tu casa. ¡Qué maravilla! Y vamos a mover a 30 años. O sea, estamos trabajando en el proyecto de que ese afiliado que puede tener tasa 6% tenga 30 años plazo para pagar. Es decir, empiezas a los 18, a los 20, bueno, pues a los 50 años ya la casa es tuya. A sabiendas de que esto te va a costar menos que un alquiler. Entonces, es un beneficio bastante interesante para aquellos jóvenes. ¿Pero ya se ha hecho o se piensa hacer? No, está por terminar. O sea, a ver, lo que pasa es que el sistema tienes que adaptarlo para que pueda, el sistema informático del seguro tiene que ser adaptado para poder tomar estos nuevos afiliados con estas características diferentes. Es una afiliación menor y todo. Lo vamos a terminar en 10 días. O sea, en 10 días ya verás un poco la campaña. Y lo que estamos haciendo, porque claro, cuando tú dices... Pero a los 24 se termina. A los 24 ya tienes que pasar, sí. A los 24 ya tienes que hacerte... Y de 25 en adelante no tengo el beneficio de este de aquí. No, ya de 25 en adelante no tendrías el beneficio de pagar 50, vas a tener que pagar 80. Ya, ok. Si que quieres afiliarte voluntariamente. Perfecto. Esto está pensado básicamente para emprendedores jóvenes que hoy sí pueden afiliarse y que eventualmente en 2 años ya tienen acceso al crédito hipotecario. Entonces, el crédito hipotecario, 6% es una tasa que no existe en el país, mercado, salvo para estas condiciones súper específicas. Entonces, sí es interesante, si tú haces la matemática, vas a decir, bueno, si yo tuviera 20 años, estuviera buscando algo así. Sí, es que en un sistema intergeneracional como el que tenemos es necesario tener a más jóvenes aportando para las afiliaciones, para las pensiones siguientes. Claro, el índice de aportantes contra jubilados, que lo tenemos al 5-1, debemos subirlo a 9-1, que es otra parte. Es decir, hay muchas soluciones. El problema es que hay que empezar a hacer cosas porque si no cambia... A ver, si hacemos lo mismo, proverbio chino, el resultado va a ser igual. Si hacemos cosas diferentes, vamos a tener resultados diferentes. Entonces, lo que pretendemos nosotros en esta administración es hacer cosas diferentes, un poquito diferentes, que a la larga tengan un resultado sustancialmente diferente. La última pregunta de mi parte es, ¿qué va a pasar con estos 101 gerentes, como decía Fernando, de los cuales algunos no sabemos, pero parece que eran un poquito traviesones? Sí, a ver, ahí hay de todo. Creo que llevamos 5 cambiados. O sea, apenas hemos llegado a 5 y con unos bemoles terribles. En el Carlos Andrade Marín, el momento que pusimos a Fausto Guerrero duró 4 días en el cargo. El motivo de su renuncia es hechos extraños han ocurrido. La realidad es que lo amenazaron. Entiendo yo que le apuñalaron las llantas del carro o algo parecido. Y el tipo dijo, yo no me quiero meter en esto. Entonces, bueno, conseguimos otro finalmente, que quizás un poco de carácter más fuerte, que esté dispuesto a un poco frentear el tema, pero es muy complicado el problema. Hemos cambiado en el Teodoro Maldonado, está el doctor Rubén Egas Peña, lleva ya 3 trasplantes desde que se sentó hace un mes. Es decir, estamos trabajando hoy un poco en cambiar. Hay una parte de la seguridad social que la gente no la ve y que la vamos a poner próximamente en redes, que es lo que nosotros hacemos más o menos 350 trasplantes anuales en los hospitales de tercer nivel, que son el Carrasco en Cuenca, el Carlos Andrade Marín en Quito y el Teodoro Maldonado en Guayaquil. Trasplantamos riñones, 150, 140 riñones al año. Trasplantar un riñón es una operación que cuesta $70,000 el momento que tienes el donante. A los afiliados se las hacemos gratis, o sea, digamos, para eso está el seguro. Claro, con sus aportaciones. Con las aportaciones. Hacemos trasplante de córnea, hacemos trasplante de médula. Es decir, la tecnología de los hospitales del seguro en nivel 3 es súper alta.
es muy buena. No quiere decir que no tengan problemas de exceso de personal. Eso es harina de otro costal. Vamos a ver la parte buena. ¿Por qué? Porque si tú eres afiliado y mañana, Dios no quiera, tienes, por algún motivo, te vuelves insuficiente renal, tienes que irte a dializar 2 o 3 veces a la semana, conectarte a una máquina 3 o 4 horas para hacerte... El trasplante te cura la insuficiencia renal porque tienes un riñón de un donante, que es un riñón nuevo y que si lo cuidas te va a durar el resto de tu vida. Entonces, imagínate el ahorro en las diálisis, pues para el Estado, ¿no? Por supuesto. Y la idea es poder llegar a ser solo renal por lo menos 300 al año, de manera que vas resolviendo el problema. Entonces tenemos unos lindos testimoniales de la gente trasplantada, porque ese ciudadano que ganaba sueldo básico, que fue insuficiente renal, además de las campañas de prevención, el momento que le resuelves el problema te da un lindo testimonial, que es: yo de otra manera no hubiera resuelto esto. Bueno, lo van a ver. Y siguiera en diálisis, y siguiera en esa... Siguiera en diálisis con las complicaciones. Exacto. Que si hay diálisis peritoneal y... Ya, Fernando. Sí, ya estamos terminando la entrevista por favor, en 30 segundos. ¿Qué va a pasar en más? Usted ha dicho que se destinaron 900 millones para la cobertura a través de los operadores externos. Usted ha dicho se va a reducir a 500. ¿Qué va a pasar con las deudas que tienen con esos operadores? ¿Y qué va a pasar con los que hicieron bien las cosas? Aquellos que de pronto sirvieron de manera honesta, transparente y realizaron un buen trabajo. A ver, la idea es pagarles a todos. O sea, las deudas habrá que cumplirlas. O sea, nosotros no podemos... Honrarlas, sí. Hay que honrar las deudas. ¿Cómo? Estamos estudiando varios mecanismos, entre ellos entrega de activos, entrega de bonos. Ahí vamos a ver. Lo interesante hoy es no atrasarnos en el día a día, porque no los podemos dejar y el día a día, lo que sí, el compromiso de ellos ha sido pues disminuir el nivel de prestación. Es decir, yo no puedo, si estamos en 900 y tenemos que bajar a 500, eso es que los pacientes se regresen a la infraestructura del IES, que no está saturada y que puede atenderlos. ¿Para qué? Para que haya un balance. Porque la infraestructura del IES es el payroll de medicina del IES, que también es casi 1.000 millones de dólares anuales. Entonces, yo no podemos, digamos, hay que hacer un balance entre la cantidad de prestaciones que debe bajar a 500 y mantener la atención excelente en los hospitales para que se mantenga con el 80 o 90% de abastecimiento y 100% de calidad percibida por el usuario. Eso es un poco la... Agradecemos al doctor Eduardo Peña, él es el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social. Muy amable por haber estado esta mañana para muchísimas gracias por la invitación. Informaciones muy importantes. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias.